Bien. Eh, con el ingeniero, ¿en qué parte está? Es que estaba viendo el ejercicio que les mandó y es efecto altura, ¿no? Y quería saber si están en, o sea, ya han avanzado turbos, más o menos, o solo altura. Eso alguien podría aclarar, por favor. Auxi, hoy día hemos avanzado supercargadores y turbocargadores. ¿Y no les ha dicho nada del examen? No, Auxi, estábamos viendo un video y cuando acabó, que lo cortó el video y justo se cortó la sesión. Ya no alcanzó a decirnos nada. Bueno, entonces, Sí, dijo que iba a hablar con usted este fin de semana para definir fechas de examen. ya, seguramente entonces me hablará por la tarde, algo así, entonces. Eh, pero bueno, si han hecho turbo, digamos, su examen es probable que sea, no creo el siguiente sábado, pero bueno, mm, ya que estamos en etapa virtual, he visto que al menos el anterior semestre le ha echado en sábados, así que puede ser el siguiente sábado, pero no creo. O sea, les comunicaría a ustedes, me imagino, el miércoles, así que, ¿qué fecha sería? Este miércoles 2. Probablemente el miércoles 9 pueda que sea su examen. Ya, esa es una probabilidad. No, no es que vaya a ser en esa fecha. Probablemente para el 9 sea su examen. Así que vamos a avanzar hoy día lo que es efecto altura. Vamos a completar. La anterior clase ya vimos, ¿no? Un poco de efecto altura. Así, lo que vimos eran las fórmulas que tenía el Inge, ¿no? Hoy día vamos a hacer dos ejercicios de efecto altura y ya la siguiente hacemos turbos, ¿no? Y con eso fijaríamos también una fecha para una clase extra, ¿no? Para compensar lo que de la anterior semana. Así que eso más vamos a ver ya. Empezaremos. Hay tiempo todavía, entonces. Bien. Eh, con este ejemplo vamos a hacer todo lo que es efecto altura. Van a ver las diferencias, las variaciones de altura y con el siguiente ejercicio más vamos a entrar un poco a turbos, ¿ya? Nos dice que estamos hablando de un motor Detroit de 2 tiempos, 6 cilindros en línea, que realiza un viaje en 3 paradas. Eso quiere decir que vamos a partir, digamos, a nivel del mar, luego vamos a ir subiendo, ¿no? Es como que, digamos, hacemos un viaje de Santa Cruz, ¿no? Estamos en Santa Cruz, bajamos a Cochabamba y llegamos a Oruro. Son 3 alturas diferentes. A eso se refiere. Cuyo diámetro de pistón es de 100 milímetros, una carrera de 150 milímetros. El motor tiene una relación de compresión de 20, girando a 2500 RPM. Funciona con un exceso del 10% y una relación aire-combustible de 15. Nos dice que el rendimiento efectivo es del 33%. El poder calorífico nos está dando es 110 kilocalorías sobre kilogramo y nos está dando la densidad, ¿no? 1 litro sobre 800 gramos. Considerando que parte en condiciones ambientales normales, hemos hablado sobre eso, calcular la potencia efectiva y el consumo de combustible. Llegando a su segunda parada, situada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, igual hay que calcular su potencia y consumo de combustible. Y finalmente, a su última localización, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, hay que calcular la potencia de forma aproximada y su consumo de combustible, que creo que no lo he hecho esa parte, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Eh, esto de la forma aproximada es lo que han hecho justamente el miércoles en el ejercicio que hicieron, ¿no? Es la fórmula, ¿no? De la, es esta fórmula, ¿no? La potencia efectiva es igual a la potencia sobre raíz sobre temperatura. Y esto va a ser igual a la potencia en altura sobre la presión en altura y la temperatura en altura, ¿no?
Y bueno, acá hay un coeficiente X, no es 2 en realidad, ¿no? Pero para la mayoría de los ejercicios esto es al cuadrado, ¿ok? Es al cuadrado. Hay una tabla sobre esto donde especifica este coeficiente, pero si mal recuerdo, alrededor de los 9.000 metros sobre el nivel del mar, este coeficiente ya no es 2, ¿no? Pero no es como que vayamos a hacer como en Rápido y Furiosos, ¿no? Como en Toretto vuela sobre los aires con sus motores, con sus autos, ¿no? Así que bueno, más que no estemos a esa altura, lo más elevado que es el Everest que está a 8.000 metros, así que es difícil que esto varíe, ¿ya? Así que en todos los ejercicios vamos a utilizar nosotros al cuadrado, ¿ya? Con esta fórmula se les dice de forma aproximada o de forma empírica, ¿ya? Aquí es muy importante, aquí dice de forma aproximada o de forma empírica. Si no dice esto, hay que hacerlo nomás por el método convencional, calcular un rendimiento volumétrico y todos los datos que nos faltan para llegar a la potencia en altura, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso. Bien. Lo primero que hay que hacer, ya hemos dicho, es capturar todos nuestros datos, ¿no? Un motor de 2 tiempos, así que X llega a ser 1, los 6 cilindros, diámetro del pistón, carrera, relación de compresión, exceso de aire del 10%, ¿no? Sí. Eh, poder calorífico en kilocalorías sobre kilogramo y, y las alturas, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo. Bien. Empezamos con lo que es la potencia efectiva. No hemos dicho. Pero si nos pide potencia efectiva, directamente calculamos potencia efectiva, ¿no? Así que hay que ir a calcular esto. Bien. Como siempre, hay que ver nuestros datos. Tenemos poder calorífico, tenemos bueno, cilindrada no tenemos, pero tenemos, ¿no? El diámetro del pistón y la carrera tenemos, ¿no? Y número de cilindros. Así que podemos calcular la cilindrada. Luego, velocidad tenemos, rendimiento volumétrico siempre se calcula, rendimiento efectivo tenemos, densidad hay que calcular, pero tenemos, y todo lo demás tenemos, ¿no? Así que vamos a calcular cada elemento, como hemos visto ya, ¿no? En nuestras anteriores clases. Y empezamos. Tenemos la cilindrada. Ya hemos dicho que la cilindrada es esto que es esto viene a ser el área del pistón, ¿no? El área del pistón y la carrera. Y nos sale que es ya, acá está mal. Acá se los voy a arreglar, o si no vamos a su, ¿dónde está? Al MATCAD lo vamos a arreglar ahí ya. Acá está. Acá lo vamos a arreglar ya, en el MATCAD, para que no haya errores. Ahora sí. Ok. Bueno, después les voy a pasar. Esto en el MATCAD está mal, ya es 150 acá y obviamente todos los datos varian. No me fijé muy bien. Bien. Sí, vamos a avanzar con el MATCAD ¿ya? Ya hemos calculado lo que es la cilindrada y son 7.000 centímetros cúbicos más o menos. Es un motor bastante grande y como les dije, para entrar a la potencia a la fórmula de la potencia, vamos a utilizar en metros cúbicos. Eso no se van a olvidar. Ya no le van a poner en centímetros cúbicos porque va a salir cualquier cosa. Y ahora vamos a este no es. Está bien, está bien. Bien, vamos a calcular el rendimiento volumétrico. ¿Ok? El rendimiento volumétrico es lo siguiente necesitamos. Y hemos visto ya varias clases que el rendimiento volumétrico tiene lo que es las temperaturas, la presión de admisión, la presión a nivel del mar, las condiciones normales, en otras palabras, y la presión de los gases residuales. Así que para un motor de 2 tiempos es de 0,85 a 1,059. Y bueno,
como no nos dice si es antiguo, nuevo ni nada, nosotros asumimos el del medio, que es 0,955, ¿no? Y esto multiplicado por un bar, obviamente va a ser lo mismo. Hacemos lo mismo para los gases residuales, tomamos el del medio, ¿no? 1,175 y tenemos 1,118 o 1,175, ¿no? Como es un motor diésel, ya que la relación de compresión, esto no se olviden, está entre 16 a 22. Esto es un motor diésel, ¿no? Diésel. Así que, como es 20, es un motor diésel, así que el incremento de calor va a ser, como no nos dice nada, tomamos el medio, 30 grados Kelvin. Ya con todos estos datos, nos vamos a lo que es el rendimiento volumétrico. Reemplazamos, ¿no? Esto es 293, 293, este es el 30, este es el 20, 20, este sería 0,95, la presión residual de 1,175 y esto es un bar. Con todos esos datos nos tiene que salir 85,58%. Esto, si lo calculan, digamos, a mano, les va a salir igual 85,6 o 85,4. De eso no es, estos decimales no tienen que ser precisos. Acá en el MATCAT, obviamente toma todos sus decimales, así que obviamente, digamos, si ustedes los resuelven estos ejercicios a mano y no les sale exactamente esto, es por esa razón, ¿ya? A mí mismo no me sale, digamos, en algunos casos me sale igualito, pero hay otros que me salen con un poco de variación, así que yo les digo, no se preocupen si varían los decimales. Ahora esto si les sale, digamos, 82 o, digamos, 89, algo está mal, algo está mal. Eso sí ya no es aceptable, digamos, ¿no? Eso ya no es problema de decimales. Eso les digo, digamos, porque algún compañero me comentó de que no le salía precisamente esto, ¿no? Y por eso les decía. Bien, la densidad del aire. La densidad del aire es la presión. Esto no se olviden que tiene que estar en pascales. Esto tiene que estar en grados Kelvin. Y bueno, este está arriba, ¿no? Esto se los puse en los datos. Esto es 267, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, sale básicamente 1,2. La mayoría, digamos, toma 1,2, digamos, directamente por condiciones ambientales, ¿no? Y está bien, no está mal eso, por si acaso. Como les digo, esto es cuestión de decimales nomás. Acá el poder calorífico lo van a convertir ustedes, obviamente, en kilojoule. Esta es la mayor duda, creo que muchos tienen, ¿no? Así como lo ven, así como lo están viendo, sería, y sin esta comita, ¿no? Así sería 42,287 kilojoules sobre kilogramo, ¿ya? Ese es el poder calorífico exacto. Este es lo más parecido que se los intenta hacer. Esto es lo que hemos visto, hemos ido viendo, ¿no? Hemos ido viendo. Así que ya en nuestros ejercicios de combustión teníamos este conflicto, ¿no? Pero como les digo, es convertir y les va a salir esto. Seguramente les va a salir esto, ¿ya? Así que no, de eso no se preocupen. Eso yo lo resuelvo a mano y sale esto, ¿ya? Eh, Bien, ahora tenemos todo, el poder calorífico, no se olviden, en kilojoules sobre kilogramo, esto va a estar en metro cúbico, y lo demás está en las unidades correspondientes. Y no se olviden el 60. Con todos esos datos nos va a salir 253,38 kilovatios. Es un motor realmente grande, bastante grande diría yo, la verdad. Así que esto es su potencia a nivel del mar. Vamos a calcular el consumo de combustible. Como les dije, esta es la fórmula que nos va a perseguir por toda la materia, al menos si es que hacemos, digamos, cálculo mecánico, esto nos va a perseguir hasta el final de la materia, ¿ya? De acá despejamos lo que es la densidad perdón, el consumo másico de combustible.
Esto de acá, por si acaso, esto de acá, por si acaso, nos va a salir de F. Chucha, este está en mayúscula. Bueno. Esto nos va a salir así, ¿ok? Algo así nos va a salir, en kilogramos sobre segundo. Como les dije, una forma muy cómoda de manejarlo es tenerlo en gramos sobre segundo. Así sale un número más entero, digamos, ¿no? Pero legalmente cuando ustedes lo resuelvan, les va a salir así, ya en kilogramos sobre segundo. No, no se van a asustar de eso. Y finalmente, este mismo lo ponen acá, ¿no? Y lo dividen sobre la densidad. O pueden utilizar este mismo, ya que la densidad ahorita está en, ahorita sería 850 creo que era, ¿no? 850 gramos sobre litro. Así que directamente ustedes pueden meterle este, ¿no? Que sería, los gramos con gramos se van a ir, el litro va a subir y solo sería convertir los segundos en horas. Y este motor consume a nivel del mar 77 litros hora a la velocidad que está girando. ¿Ya? Ese es el inciso A. Eso es, bien, vamos de recordar lo que hemos hecho hasta el momento. Ahora, en altura, a 2000 metros, a 2800 metros del nivel del mar. Estos, por si acaso, son datos de referencia, ya que si han visto en su fórmula empírica del INGE, no hay este P0, es directamente el ¿cómo se llama? El exponencial directamente, ¿no? Y les ha debido decir el INGE que directamente esto es básicamente 20 grados centígrados. Y está en su libro también. Déjenme ver en qué página está. Por acá está, por acá está. Acá está. Nos dice que el T0 es la temperatura a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Y eso es muy importante, ¿ya? Eso es muy importante tomar en cuenta. A 0 metros sobre el nivel del mar es 20 grados centígrados toda la vida. ¿Ok? Toda la vida va a ser eso, ¿sí? ¿Ya? Bien, y bueno, estas son las fórmulas, ¿no? La fórmula, esto en realidad no hay, algo así sería la fórmula. Entonces, esto sería así y esto sería así. Ujú. Eso no hay. Las fórmulas son así, ¿no? Estas serían las fórmulas originales, digamos, ¿no? Que el Inge les ha debido mostrar. Lo pondremos acá, ¿no? Para que se vea mejor. Ya. Estas serían las fórmulas, ¿no? La fórmula que está en su texto del ingeniero. Y bueno, estos, digamos, utilizando el MATCAT, viene a ser metro y esto es grado Kelvin sobre metro, ¿no? Para que metro y metro vaya y pueda sumar kelvins, ¿no? Estas son las fórmulas. Alguna vez he visto que le suelen poner la fórmula del Inge Peña en acá,
Y no, no está mal, está bien también, digamos, ¿no? No les va a poner, digamos, mal ni nada de eso, ¿no? Solo que, digamos, no es lo que no es lo que avanzamos, digamos, ¿no? Pero no está mal. O sea, alguna vez, digamos, no nos acordamos de estas fórmulas o no las tenemos tan a la mano, pero nos acordamos las fórmulas que hemos visto y se utiliza, o sea, no se preocupen de eso. ¿Ya? Luego, mm, calculamos la densidad del aire. La densidad del aire. Porque en nuestra fórmula general vamos a utilizar esto. Si recuerdan, en la fórmula de la potencia está este dato, ¿no? Bien. Ahora calculamos el rendimiento volumétrico. Como les he mostrado ya en la clase anterior en la diapositiva y creo, no está, ¿no? La diapositiva si no está, digamos, creo que no está, ¿no? La diapositiva en clase, digo, en el Classroom, así que se los voy a poner, creo que me estaba fijando recién, no había estado, pero en la diapositiva les mostraba dónde el efecto altura va a variar en nuestra, en nuestra, en nuestra, ¿cómo se llama? No es este PowerPoint, es este. Ya. Acá les mostré, ¿no? Cuál iba a ser en dónde varía, ¿no? El efecto altura, y acá está, la densidad, varía la temperatura, en el rendimiento volumétrico varía en estos puntos, en la densidad del aire, en la presión, perdón, en la presión de los gases residuales varía, en la temperatura no. Y bueno, si tuviéramos datos de longitud de biela y área de la válvula de admisión, tendríamos que utilizar esto, ¿no? Así que acá ya se los voy a dejar hoy día junto a la práctica, obviamente, y junto a los ejercicios de hoy día, esto, ¿ya? Acá ustedes ya tienen directamente cómo afecta el efecto altura en todas las situaciones, ¿ya? Ahorita vamos a entrar a esto de los turbos y van a ver también dónde afecta en sus fórmulas, ¿ya? Ahora volviendo al PADCAT, aplicando lo que hemos visto en el PowerPoint, vamos a aplicar las variaciones, ¿no? La temperatura, la presión, ¿no? La presión de los gases residuales y todo. Así que hacemos lo mismo. Y en este caso no varía nada, ustedes lo toman directamente los del medio, o sea, los mismos que han tomado a nivel del mar van a tomar en efecto altura, ¿ya? Y bueno, obviamente esos valores van a variar, ya no van a ser los mismos. Pero algo muy interesante van a ver que estamos reemplazando todos estos datos, ¿no? La temperatura en altura, estamos reemplazando la presión de admisión, la presión en altura y la presión de los gases residuales en altura. Y si se dan cuenta, es el mismo, eh, no, van a ver que es el mismo que el de a nivel del mar. ¿No? Es el mismo que el del nivel del mar. Ahí está. Es el mismo que hemos calculado arriba. ¿Ya? Y aquí les estoy mostrando de que esto, cuando ustedes hagan efecto altura y todo lo demás, no tiene que variar este rendimiento volumétrico. Aquí están viendo que es 85, 85, aquí es punto 35 y aquí punto 58, ¿no? Pero esta variación, como les he dicho, la variación del rendimiento volumétrico no tiene que pasar, esto no tiene que ser mayor a 1%, ¿ok? No tiene que ser mayor a 1%. Tal vez puede ser en casos raros, digamos, mayorcito, pero mayormente no tiene que pasar esto del 1%. ¿Ok? Bueno, acá ya se los puse, lo que es
poder calorífico y bueno, con todo lo que tenemos empezamos a calcular lo que es la potencia del motor a nivel del mar. Digo, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Ya tenemos todo y como están viendo, la potencia rebaja. La potencia ha bajado. La potencia efectiva en altura. Ya. Bien. Si se dan cuenta, ha tenido una considerable bajada de potencia. Y solo hemos subido a 2.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Así que acá se puede ver que, que realmente la altura está afectando a la potencia del motor, ¿no? Ya, bueno, de ahí calculamos nuevamente, de la forma que hemos visto, el consumo de combustible. Y acá, por ejemplo, si vemos lo que es el consumo de combustible a nivel, a nivel del mar, uno puede decir que en altura está consumiendo menos combustible, ¿no? Uno podría decir, acá en altura consume menos combustible. Y no es tanto así. Lo que sucede es que a las mismas revoluciones, porque no estamos haciendo variar las revoluciones, ¿no? A las mismas revoluciones, la potencia ha bajado, ¿no? Y eso se debe a que la densidad del aire ha bajado, el consumo de combustible ha bajado y por tanto la potencia, ¿ya? Si nosotros quisiéramos tener la potencia, por ejemplo, que teníamos a nivel del mar, estos 200 kilovatios, 253 kilovatios, en altura, este consumo de combustible se elevaría, ¿ya? Eso es algo muy importante que tienen que entender, tienen que quedar claro esa idea para entender que el efecto altura, a más altura se pierde potencia y consume mayor combustible. Y no es, digamos, como estamos viendo acá, que aparenta no consumir, que aparenta que no estamos consumiendo combustible, ¿no? Solo es, solo es una muestra, ¿no? Y bien, de acá se los puse un esquemita donde teníamos nuestro motor. Nuestro motor teníamos acá a nivel del mar. Acá le vamos a llamar, digamos, en condiciones 0. Acá le vamos a llamar condiciones de altura 1. Y acá condiciones de altura 2, ¿no? Este mismo motor, como hemos dicho, tiene aquí es su primera parada, su segunda parada y su tercera parada, que está a 3.700 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Así que, pero nos pedía de forma aproximada. Eso es lo bueno, digamos. Cuando nos mide de forma aproximada, ahorita van a ver, calculamos inicialmente nuestras presiones a 3.700 metros sobre el nivel del mar, que es la presión y la temperatura. Ya les expliqué que esto donde digamos es 1 y esto es 20 grados, ¿no? Y finalmente calculamos nuestra densidad, que no nos está pidiendo, pero es bueno tenerlo, digamos, como referencia el dato de la densidad, ¿ya? Y utilizamos la fórmula empírica, ¿no? Aquí estamos utilizando la potencia de referencia, que es a nivel del mar, la temperatura a nivel del mar y la presión a nivel del mar y la temperatura a nivel del mar. Y la potencia que queremos hallar, que está en la altura 2, ¿no? Acá esto va a ser la presión en altura 2 y la temperatura en altura 2, ¿no? Estos datos de acá ya los tenemos, están acá, y simplemente despejamos esta potencia. Ya, en realidad he visto varios que, digamos, esto lo suben, lo baja, todo, pero para mí, o sea, desde mi comunidad de mí, digamos, es más fácil que todo este conjunto pase a dividir y esto pase a multiplicar, digamos, ¿no? Es más fácil, digamos, ¿no? Y calculamos la potencia, que son 168 kilovatios. Y si se dan cuenta, ha tenido una bajada mucho mayor de potencia.
Acá tenemos a nivel del mar. Acá tenemos a 2.800 metros. Y acá tenemos a 3.700 metros. Y si se dan cuenta, a medida que va subiendo, va perdiendo potencia. ¿Ok? Podemos hacer este mismo ejemplo, digamos, para nuestra altura 1. Ahorita vamos a ver. Esto también les quiero mostrar que esta fórmula es bastante precisa también. Altura 1 y altura 1. Y si se dan cuenta, es 185.65 kilovatios y haciendo del método largo nos sale 187. Si se dan cuenta, o sea, es una fórmula bastante aproximada, se dan cuenta, es una fórmula hasta un poco exacta, ¿entienden? Un poco más, un poco exacta. Nos saca resultados muy parecidos. ¿Ya? Bueno, eso es para demostrarles de que esta fórmula, digamos, no está mal usar, es bastante buena, solo que también aquí les quiero mostrar de que en su examen, varias veces también estaba viendo con el INGE, que muchas veces, digamos, no especifica que sea de una forma empírica ni aproximada, y por ahorrar tiempo en el examen, muchos directamente utilizan esta fórmula empírica, ¿no? Directamente utilizan esta fórmula empírica y es fácil darse cuenta que el resultado no es obviamente el mismo. Si digamos, ustedes hacen de fórmula empírica en su examen y no decía nada de eso, les va a salir de esta forma y digamos que va a estar bien, pero no del todo, ¿ya? Así que si en su examen no les dice fórmula empírica, no les dice forma aproximada, hay que hacer el método largo, ¿ya? Más que lo diga, como les digo en el enunciado. Bien, ese es nuestro primer ejercicio. Cualquier rato igual se va a cortar, así que ya saben, entran al mismo link. Esto se los voy a guardar y bueno, después se los voy a pasar, ¿ya? Ahora sí, volvamos a nuestro PDF. ¿Dónde estás? Acá, como les dije, estaba mal. Aquí faltaba 150. Ahí lo he matado el ejercicio, ¿no? Ahí yo hubiera reprobado, ¿no? Bien. Este es ya una pregunta, digamos, con turbo. Y vamos a entrar a lo que es esto de turbos. Este es parte del tema 4, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hemos visto en teoría de que tenemos nuestro motor. Acá no hay turbos, no hay nada. Directamente es del ambiente al motor directo está entrando. Esto es un esquema así, ¿ya? ¿Cómo hacemos la sobrealimentación? Hacemos de dos maneras, utilizando compresores, que mayormente se utiliza un compresor Rhodes, ¿no? Estos son activados mecánicamente y se caracterizan porque se conectan a la salida del motor a través de correas al compresor Rhodes, ¿no? De esta forma hacemos que entre una cantidad de aire y con este compresor hacemos que entre más aire todavía al motor, ¿no? Y la otra forma es utilizando turbocompresores. ¿A qué se refiere? Es que tenemos un equipo que tiene por un lado un compresor y por el otro lado una turbina unidos por un solo eje, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Salen los gases de escapes del motor, entran a la turbina, estos gases hacen girar la turbina y a través de este eje hace que el compresor se active, gire y actúe de la misma forma que un compresor mecánico, ¿no? Haciendo que el aire que entra entre más comprimido al motor. Esto, por si acaso, no solo se limita a altura, ¿ok? Esto quiero que quede claro, no solo se limita a motores en altura. Si digamos tienen un motor a nivel del mar de 100 kilovatios, ¿no? A nivel del mar, y utilizan sobrealimentadores, seguramente esto, digamos, es una suposición, no es exactamente lo que sucede, pero
Esto lo vamos a elevar a 150 kilovatios, ¿ya? Esto quiero que quede claro, de que no solo la sobrealimentación se utiliza en altura, se puede utilizar para sobrealimentar los motores, también, para darles más potencia, ¿ya? Ahora vámonos a qué es lo que sucede con los alimentadores, con los sobrealimentadores. Lo que sucede es que esto es en condiciones normales, ¿no? Acá en condiciones en altura hemos visto que esta densidad baja. Esta densidad baja. ¿Qué es lo que hacemos con los con la sobrealimentación? Es elevar la presión, ¿ya? Elevar la presión, se eleva la presión. Pero cuando sabemos que por termodinámica, cuando elevamos la presión, la temperatura también se eleva. Eso es inherentemente, es algo que va a suceder siempre, ¿no? Así que esta es la fórmula de se podría decir que de los turbocompresores, digamos, en este tipo de ejercicios, ¿ya? Esta relación de presión va a ser cuánto estamos incrementando la presión, ¿ya? Esta es la presión de entrada, como dice acá, es la presión de entrada, y esta es la presión comprimida. Siempre la presión comprimida obviamente va a ser mayor a la presión de entrada, y la relación de presión siempre va a ser mayor a 1, ¿ya? Porque si no, no tendría sentido. Así que vamos a ver las siguientes situaciones. Cuando tenemos altura, la relación de presión va a ser la siguiente. Aquí queremos compensar el efecto altura. Eso quiere decir que la presión a la salida del turbo tiene que ser 1 bar. Siempre, ¿ok? Siempre. Y nuestra presión de entrada obviamente va a ser nuestra presión en altura. ¿Ya? Acá está especificado. Y bueno, acá puede suceder un caso que es en condiciones ambientales, queremos incrementar. Es el mismo caso que hemos dicho. ¿Ya? Y finalmente, estas son las condiciones termodinámicas que suceden en el turbo. La relación de presión va a ser directamente, va a afectar a la presión de entrada, y la temperatura a la salida del turbo va a ser afectada por esta condición, ¿ya?